Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Liturgia de la Palabra en el lago Santana, en Edmonton, en el marco del 37º viaje apostólico del Papa Francisco a Canadá. Hoy ya aquí en Roma es 27 de julio, 17ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, también a través de nuestro canal de YouTube y el portal vaticannews.va. Un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que han estado esperando desde hace algunos minutos la transmisión de estas imágenes que nos llegan directamente desde el lago de Santa Ana en Edmonton, Canadá. También saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están retransmitiendo nuestra señal y hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Especialmente saludamos a Setelmont TV en Alicante, España, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Caritas Universidad Católica de Paraguay, ACD Radio en México, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Soy Radio en Bogotá, Colombia, Radio María en Venezuela, Radio María en Guatemala, Radio María en República Dominicana, EWTN Televisión, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Como hemos mencionado, nos encontramos con las imágenes que nos llegan desde el lago de Santa Ana, en la ciudad de Edmonton, esta segunda ciudad más grande del territorio de Alberta, de esta región canadesa de Alberta, en este viaje apostólico, en el cual el Papa Francisco continúa visitando este país después de haber viajado el día domingo 24 hacia Canadá, donde fue recibido el lunes 25. El Santo Padre tuvo por la mañana el encuentro con los pueblos indígenas de las primeras naciones, los Métis y Inuit en Masguachis. Posteriormente, por la tarde, el Santo Padre se reunió también con los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad parroquial en la Iglesia del Sagrado Corazón de Edmonton. El día de hoy, por la mañana, el Santo Padre ha presidido la celebración de la Santa Misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton. Y ahora nos encontramos en este lago, el lago de Santa Ana, para poder realizar la liturgia de la palabra con los diferentes miembros de la comunidad. Es un lago muy profundo y ancho que se encuentra a 72 kilómetros del oeste de Edmonton, en el centro norte de esta región de Alberta. Ha sido destino de peregrinación católica desde finales del siglo XX. Miles de peregrinos han llegado, en su mayoría desde Canadá y del noreste de los Estados Unidos, a este lago todos los años para bañarse, porque sus aguas han sido consideradas siempre como aguas sagradas, y también han venido a poder rezar en estos territorios. Este lago también fue llamado desde el inicio Wakame, lago de Dios, por los pobladores originarios de estas tierras, los Nakota Sioux, o también conocido como lago del Espíritu por el pueblo Cree, y posteriormente fue llamado lago de Santa Ana por el padre Jean Bautista Tribault, el primer misionero que llegó a establecer una misión católica permanente en 1842 en este territorio de Alberta. Y es el lugar considerado por generaciones y conocido también por los nativos como un lugar de curación. La primera iglesia fue construida en 1844 y en 1852 el padre Albert Lacombe y el padre René Remas comenzaron el servicio de los Oblatos de María Inmaculada, una de las congregaciones religiosas que ha estado presente en el proceso de evangelización de Canadá.
Desde entonces los misioneros han servido el área continuamente. La primera peregrinación anual fue organizada por los oblatos en julio de 1889 y asistieron 400 personas. Desde esa fecha han continuado año tras año. Alrededor del 26 de julio, la fiesta de Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María y Abuela de Jesús, que es venerada no solamente por los católicos, sino también por las comunidades indígenas canadienses, y se ha convertido en uno de los encuentros espirituales más importantes para los peregrinos de América del Norte. Particularmente es querido por las poblaciones de las primeras naciones, de los primeros pobladores originarios de estos territorios, donde reconocen este valor de la ancianidad y sobre todo la persona mayor. La iglesia de el lago de Santa Ana fue completamente destruida a raíz de un incendio en 1928, pero fue reconstruida en 2009. La nueva estructura fue bendecida por el arzobispo Monseñor Richard Smith, arzobispo de Edmonton, el 7 de agosto de 2010. El día de hoy, además del edificio sagrado de la parroquia, también alberga una rectoría, un confesionario, el Vía Crucis, un cementerio y unas instalaciones para poder acoger a los peregrinos, que incluye un lugar para poder descansar, un puesto para poder consumir los alimentos y también un espacio para el aseo. Vemos este altar que se ha hecho aquí a orillas del lago de Santa Ana para poder llevar adelante esta celebración de la palabra. Este lugar fue declarado como sitio histórico nacional por el gobierno de Canadá en el año 2004. Desde entonces es reconocido no solamente por católicos, sino también por por la sociedad y muchos pueblos originarios como un lugar de peregrinación. Y el día de hoy precisamente el Papa Francisco llega aquí, a este lago de Santa Ana, en su peregrinación penitencial, donde precisamente realizará la liturgia de la palabra. En esta liturgia de la palabra podremos apreciar diferentes elementos que tienen que ver con la cultura de estos pueblos originarios y elementos también que tienen que ver con la presencia y con la creencia milagrosa de las aguas de este lago, esa creencia de sanación que tienen estas aguas. Desde muy antiguamente, como hemos mencionado, era llamado lago de Dios por la nación Sioux, o lago del Espíritu por los Cree, y posteriormente llamado lago de Santa Ana por los primeros misioneros, los oblatos de María Inmaculada, que se establecieron en todos estos territorios. También recordamos que la peregrinación anual en honor a Santa Ana es uno de los encuentros espirituales más singulares y populares del norte de América, no solamente de Canadá, sino también de los Estados Unidos. Fundada en 1887 por los misioneros oblatos de María Inmaculada. Este acontecimiento histórico atrae hoy en día a 40,000 peregrinos cada año, y es una peregrinación que está especialmente radicada y enraizada en los corazones de muchos pueblos indígenas que asisten fielmente a estos territorios, a estas praderas, para poder participar en esta peregrinación. En la actualidad también el programa incluye algunos servicios eucarísticos y espirituales a los peregrinos, el rezo del Santo Rosario, charlas espirituales que se brindan a todos los participantes en las peregrinaciones, y también algunas orientaciones a las comunidades originarias de estas tierras. La peregrinación al lago de Santa Ana fue designada como un lugar histórico nacional de Canadá en 2004, decíamos, porque ya en 1889 los indígenas, incluidos los Cree y los Pies Negros y los Metis, acudían al lago de Santa Ana para celebrar la fiesta de Santa Ana. Santa Ana, la figura de Santa Ana, encarna para muchos indígenas la importancia tradicional de la figura de la abuela. Para los indígenas del oeste y el noreste de Canadá es un lugar importante de rejuvenecimiento social, cultural y espiritual, que son aspectos importantes de la reunión tradicional de verano
de estos pueblos. Es así que la celebración de hoy estará enmarcado en estas características importantes de la cultura, de la historia de los pueblos originarios de Canadá. Las aguas de este lago tienen propiedades curativas, tienen propiedades sagradas, por lo que esto ha atraído a muchas personas a sus orillas a lo largo de los años. Muchas generaciones han visitado este lago. Muchos pueblos indígenas de diferentes partes de Canadá vienen días antes y días después de la fiesta de Santa Ana para poder peregrinar y bañarse en estas aguas que tienen este poder de sanación, de curación. El programa de estos peregrinos que están esperando al Papa Francisco ha empezado hoy muy temprano, ha incluido la explicación de la historia de cómo surgió este lago y esta peregrinación. Han ido acompañados de cantos Nakota del lago y también de danzas curativas tradicionales. Cantos como el que estamos oyendo como música de fondo, cantos que nos hablan de la historia y de la tradición de los pueblos originarios en estos territorios. Además, se ha realizado una presentación sobre las mujeres indígenas que fueron asesinadas y desaparecidas en tiempos pasados. Asimismo, han habido actuaciones de los cantantes de báfalo, de este género musical del norte de América. También han habido presentaciones de violines y gaitas metiz, y han habido también presentaciones de los cantantes de la población inuit. Recordemos que estos grupos que el Estado, que el gobierno de Canadá ha reconocido son principalmente 3 grupos que a su vez agrupan a otras comunidades, a otros pueblos, a otras etnias. Recordemos que el primer grupo son llamados las primeras naciones y hace referencia a los pueblos originarios que vivían en estas tierras antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de los ingleses y franceses. Por eso se les denomina primeras naciones. Generalmente poblaron el centro de Canadá y también la parte este. El segundo grupo que congrega a las diferentes comunidades son llamados los metís, o también conocidos como mestizos. Estos grupos de indígenas surgieron a partir de la mezcla del mestizaje entre los pueblos originarios y los colonos que llegaron sobre todo de Europa. Ellos han habitado generalmente la parte también central de Canadá y se han extendido hacia el oeste. Y finalmente el tercer grupo que el gobierno de Canadá ha reconocido es el grupo de los inuits. Este grupo congrega a todas las comunidades, pueblos y etnias de la parte norte de Canadá, generalmente que han vivido alrededor del Ártico. Antiguamente se les conocía con el nombre de esquimales, y estos esquimales precisamente se dedicaban a la pesca y a la vida alrededor del Ártico. Entonces, este es el tercer grupo que congrega a diferentes pueblos, comunidades y etnias que también están presentes aquí en Canadá y que participarán de alguna manera en este encuentro, en esta peregrinación hasta el lago de Santa Ana para participar en la liturgia de la palabra que en breves momentos tendrá su inicio. Hemos escuchado uno de los cantos tradicionales de Canadá, de diferentes géneros que se van presentando en este momento de espera del Papa Francisco, y vamos a ver en breves momentos cómo se va a llevar a cabo la liturgia de la palabra. Y recordamos que la presencia de la Iglesia Católica en este territorio, sobre todo en la
La presencia de la arquidiócesis de Edmonton data del 22 de septiembre de 1871, cuando se funda esta arquidiócesis con el nombre de San Alberta. Convertida posteriormente en sede metropolitana, adquiere el nombre de Edmonton el 30 de noviembre de 1912. La arquidiócesis de Edmonton abarca 81.151 kilómetros, cuenta con 1.908.592 habitantes, de los cuales 477.148 son católicos. Además, en la arquidiócesis se encuentran 125 parroquias, 12 iglesias, 77 sacerdotes diocesanos, 2 de los cuales ordenados en el último año, 67 sacerdotes regulares y religiosos, 40 diáconos permanentes, 13 seminaristas entre los cursos de filosofía y teología, 74 miembros de institutos religiosos masculinos, 147 miembros de institutos religiosos femeninos, 345 institutos de educación, 160 institutos de beneficencia y 1.757 bautismos celebrados en el último año. Estos son algunos datos de la presencia de la Iglesia aquí en Edmonton, en esta ciudad que recibe en esta primera etapa al Papa Francisco. El Papa visitará, como hemos mencionado, 3 ciudades de Canadá. La primera etapa abarca la visita a la ciudad de Edmonton. El día de mañana, 27, el Papa se dirigirá a Quebec y posteriormente el 29 el Papa visitará la ciudad de Iqaluit, concluyendo de este modo su visita apostólica en este 37º viaje de su santidad dentro de su pontificado y fuera de Italia. Ya se va viendo la emoción, la alegría de la gente, porque ya van viendo que se va acercando el Papa Francisco para poder dar inicio a esta liturgia de la palabra. Incluso hay personas que han llegado con botes y lanchas a través del lago para poder tener una mejor visión y acercarse lo más que se pueda al Santo Padre. Desde Edmonton, nuestra enviada especial del programa francés, Marine Henriot, nos informa que el Papa Francisco ya ha llegado a la parroquia del Lago de Santana y está en una breve reunión con el párroco de esta parroquia, el padre Leszek Eskiametowski, oblato de María Inmaculada. Con él están reunidos los jefes también de algunas comunidades indígenas, el gran jefe George Arcad, el jefe Tony Alexis, Audrey Poitras, presidente de la Nación Métis de Alberta, y la anciana Mary Alexis Spetset, Elizabeth Lentre y Verónica Kennedy. Todos ellos en un encuentro espontáneo antes de iniciar la liturgia de la palabra aquí en esta peregrinación al lago de Santa Ana. Ya vemos que el Papa Francisco se está trasladando hacia el escenario en el cual se va a llevar a cabo
precisamente la celebración de la palabra, y como habíamos mencionado, está acompañado de estos jefes de las comunidades de los pueblos indígenas de Canadá. Al salir de la parroquia y al dirigirse hacia el escenario que ha sido instalado a orillas del lago, el Papa se está deteniendo un momento ante la estatua de Santa Ana, brevemente para un momento de oración en el día en que se conmemora la memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana. Hemos dicho al inicio de esta transmisión que precisamente la imagen y la figura de Santa Ana tiene mucha importancia, no solamente la devoción del pueblo y de los cristianos de estas regiones, sino también es reconocida la figura de Santa Ana dentro de los pueblos indígenas. El Santo Padre continúa su recorrido acompañado siempre por los jefes de estas comunidades nativas, de estas comunidades indígenas de Canadá. En la tradición de la peregrinación al lago de Santa Ana es habitual que los peregrinos que en algunos casos han caminado decenas de horas o han recorrido cientos de kilómetros para llegar hasta el lago se detengan y en un momento de oración y rindan homenaje a la intercesión de Santa Ana, muchas veces delante de la estatua que se encuentra al inicio del lago, o simplemente tocando la estatua y depositando, como vemos, flores alrededor de la imagen de Santa Ana. Incluso muchos de ellos dejan a sus pies las coronas del rosario o flores ante sus pies como agradecimiento y sobre todo pidiendo la intercesión de Santa Ana para que puedan acompañarlos en este proceso de sanación. Y de esa misma manera, siguiendo esa tradición, el Papa Francisco también se ha detenido brevemente ante esta estatua de Santa Ana para dar gracias y pedir la intercesión que seguramente para toda la población y todos los pueblos originarios de Canadá. Mientras el Santo Padre continúa su recorrido, también va a pasar a través de algunas cabañas tradicionales, como vemos en imágenes de los pueblos metís, símbolo de la vida y de la cultura mestiza, de esta inculturación que se ha dado entre los pobladores originarios y también los europeos que llegaron de Francia e Inglaterra. El Papa es recibido por estos gritos e invocaciones tradicionales de los pobladores de los pueblos originarios. Se oyen voces que dicen vive el Papa y también las invocaciones tradicionales de los indígenas. Vemos en el fondo del ingreso de la parroquia y del lago de Santa Ana la imagen del Papa Francisco rodeada del logo de este 37 viaje apostólico, un logo que nos habla y en el cual está representado un círculo que contiene los símbolos estilizantes de las comunidades y el territorio canadiense. La forma circular de este logo pretende evocar el orden natural del ciclo de la vida y los elementos conectados a él, tales como el sol, la tierra y el agua. Entre los diversos símbolos que componen este logo de color celeste, en la parte superior se observa la paloma de la paz e inmediatamente debajo las llaves de San Pedro. Y junto al logo está el lema de esta peregrinación, que es caminar juntos. Este logo también lo vemos en diferentes viseras, en las camisetas que llevan muchos de los peregrinos que han llegado hasta el lago de Santa Ana. El Papa también es acogido en esta ocasión con los cantos tradicionales y con el sonido tradicional de los tambores que dan la bienvenida al Santo Padre en estas tierras y sobre todo en este lago de Santa Ana.
Recordamos que el sonido de los tambores y los cantos tienen una gran importancia dentro de la tradición nativa. Son manifestación de alegría y sobre todo de acogida, y también es una réplica de lo que ellos han escuchado de sus antepasados. De esta manera los pobladores, cantando, invocando y evocando los sonidos que la tradición les ha transmitido, ellos creen que podían oír las palabras susurradas en el tiempo y en el espacio de los antepasados, de los abuelos, que a su vez transmitieron estos cantos. Y de esta manera hacen presente también la memoria de esos antepasados. En esta ocasión, este canto, Huacamé, que quiere decir en la lengua oficial Lago de Dios, podemos ver cómo estos tamborileros están cantando y están diciendo que el sentido cristiano que ha adquirido este canto es precisamente el sentido que este lago de Dios, estas aguas, han tenido un significado culturalmente religioso desde sus orígenes. El Santo Padre continúa su recorrido para poder llegar hasta el altar que han instalado a orillas del lago y poder presidir esta celebración de la palabra. Hemos oído que en este recorrido también la presencia de algunas personas de América Latina que están y que se encuentran en Edmonton, en inmediaciones del lago de Santa Ana, para esta celebración de la palabra. Dentro de breve, el Papa Francisco realizará un gesto sencillo, pero que tiene bastante significado en la tradición de los pueblos indígenas. Mientras saluda y bendice a un bebé, el Papa realizará un gesto antes de bendecir el lago. Se girará en dirección al lado hacia el este y le veremos realizar una bendición en esa dirección. Después se girará hacia el sur, luego hacia el oeste, y haciendo cada vez lo mismo, por último se dirigirá hacia el norte mirando hacia el lago. Estos son los cuatro digamos, signos cardinales. Hemos ido aprendiendo a lo largo de estos días que el número 4 indica la plenitud, indica la totalidad dentro de la cultura y la tradición indígena de estos pueblos originarios de Canadá. Entonces, el Papa, al celebrar y al realizar estos 4 gestos, orientándose hacia estos 4 aspectos, quiere englobar y quiere bendecir a todo el mundo, a la totalidad de la tierra, que es compuesta por el este, el oeste, el norte y el sur. De esta manera se considera que el Papa tradicionalmente se ha orientado a las 4 direcciones, empezando por el este y siguiendo el camino que el Sol recorre en su trayectoria desde cuando nace hasta cuando se oculta. Mientras algunos pobladores
indígenas continúan entonando los cantos tradicionales que hablan del lago, que hablan del agua, que hablan de la sanación. El Santo Padre también, orientándose hacia el norte con las manos extendidas, va a bendecir dentro de algunos momentos el agua de este lago, utilizando la fórmula de bendición que han utilizado casi todos los misioneros y todos los obispos que en los últimos años han venido hasta aquí, hasta este lago, en peregrinación para rezar y también para alentar a las personas que se encuentran en las diferentes comunidades. Escuchemos este canto de bienvenida al Papa Francisco. Se va escuchando el calor, la alegría de la gente que se ha dado cita aquí alrededor del lago de Santa Ana, cuando ya el Papa Francisco está llegando hasta el altar que se ha instalado a orillas de este lago. Gente de habla español que han manifestado su alegría pidiendo la bendición del Santo Padre y también manifestando su alegría diciendo que vive el Papa. De ese modo lo están recibiendo calurosamente al Papa Francisco en este lago, lugar de peregrinación y de sanación, no solamente para los cristianos, sino también para los pueblos originarios de Canadá. Y es la tradición precisamente de estos pueblos que considera que durante los próximos días las personas que seguirán llegando y peregrinando hasta este lago en busca de esta agua que tiene este poder de curación, van a poder considerarlo como un agua bendita, como una fuente de curación y alivio, y es así que el agua la podrán llevar incluso hasta sus casas, hasta sus hogares. Van a llevar, la tradición hace que el agua sea llevada y transportada hasta las personas que están enfermas o necesitan de una sanación particular. Es la creencia de la gente de estos territorios, es la creencia de la tradición que el agua bendita tenga este poder curativo. Hemos escuchado la entonación de este canto, el canto de Huacánne, que en lenguas nativas significa lago de Dios, que nos habla precisamente de este poder curativo que tienen estas aguas de este lago de Santa Ana. Damos inicio entonces a esta liturgia de la palabra presidida por el Papa Francisco en este lago, y la primera parte de la liturgia tiene que ver con la bendición precisamente del lago. El Santo Padre inicia diciendo: Dios creador y Padre amoroso, te damos gracias por el don de la creación y especialmente por el agua, fuente de vida, refrigerio, limpieza y alegría para todos. A través del agua nos refrescas y sustentas nuestras vidas. Límpianos y concédenos crecimiento.
Tu Hijo nos prometió agua viva y nos dio su Espíritu como su primer regalo. En las aguas del bautismo somos sumergidos en la muerte de Jesús y resucitados a una vida nueva por ti. Bendice a aquellos que tomarán de esta agua y la utilizarán. Protégelos en su camino diario hacia ti y en su servicio a los demás y en el cuidado de toda la creación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Revive en nosotros, oh Padre, por el signo de esta santa aspersión, el recuerdo de nuestro renacimiento del agua y del Espíritu, mientras esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta ha sido la oración de bendición del lago en el cual el Papa Francisco ha pedido que esta agua sea memoria de nuestro bautismo, en el cual hemos sido sumergidos en la muerte de Jesús y resucitados a una vida nueva por el Señor. También ha pedido el Papa que bendiga a aquellos que tomarán de esta agua y la utilizarán para protegerlos en el camino diario hacia ti, en su servicio a los demás y en el cuidado de la creación. Finalmente, el Papa ha dicho que ha pedido que revive en nosotros, oh Padre, por el signo de esta santa aspersión, el recuerdo de nuestro renacer del agua y del Espíritu, mientras esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras el Papa se dirige hacia la orilla del lago, para realizar este gesto significativo de la bendición de los cuatro direcciones, el este, el oeste, el norte y el sur, que indican la totalidad de la tierra. El Papa se ha tenido un momento en oración silenciosa a orillas del lago de Santa Ana. Acompañado por Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias. El Papa está bendiciendo las aguas de este lago. Después de haber realizado un momento de oración silenciosa, el Papa Francisco regresa hacia las personas, en la cual va a bendecir a las personas y también va a realizar la aspersión de esta agua bendita. El Papa está realizando la aspersión en recuerdo de nuestro bautismo, un símbolo que seguramente da cabida a este renacer que el Papa ha mencionado
durante la oración de bendición del lago. A continuación el Papa pasa en medio de la gente realizando la aspersión del agua bendita. Acompañado también por este canto tradicional, el Papa continúa bendiciendo a las personas, recordando sobre todo el don de la creación, este don especial que es el agua, fuente de vida, de refrigerio, de limpieza y alegría para todos. Es a través del agua que nos refrescamos y es el agua el sustento de nuestras vidas. Es el agua la que nos purifica, la que nos limpia y la que nos concede el crecimiento. Es el agua viva que nos ha prometido el Señor Jesús y que nos dio a través de su Espíritu como su primer regalo en las aguas del bautismo. Es en esta agua donde nos sumergimos en la muerte de Jesús y resucitamos a una vida nueva. Es esta agua la que nos protege en el camino diario hacia el Señor. Es esta agua, el agua del bautismo, la que nos lleva a realizar el servicio hacia los demás, la que nos lleva a ponernos al servicio de quien más lo necesita. Es el agua del bautismo, el agua bendita, que nos impulsa a cuidar la creación, ese don que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestras manos como administradores de su creación. Es precisamente el agua, signo de este renacer en el agua y en el Espíritu. Es precisamente en este signo del agua en el cual nuestra esperanza se fundamenta mientras esperamos que lleguen los cielos nuevos y la nueva tierra, cuando la gloria del Señor se manifieste definitivamente y todo se convierta y se configure a Cristo. Y mientras dure nuestra peregrinación terrena, el agua viva del Señor nos acompaña y nos bendice y nos protege. El Papa continúa su recorrido hacia el altar donde se va a realizar la liturgia de la palabra y en su paso continúa bendiciendo a todas las personas que se han dado cita aquí a inmediaciones del lago de Santa Ana para poder participar en esta celebración de la palabra. Escuchamos a varias personas de América Latina que están presentes en esta celebración pidiendo la bendición del Santo Padre.
Mientras el Papa Francisco continúa su recorrido, decíamos al inicio de la transmisión que el día de hoy el Papa ha celebrado la Santa Misa en la fiesta de los santos Joaquín y Ana en el Commonwealth Stadium de Edmonton, y en su homilía ha resaltado sobre todo la figura de estos abuelos de Jesús. Ha dicho que en la casa de Joaquín y Ana el pequeño Jesús conoció a sus mayores y experimentó la cercanía, la ternura, la sabiduría de los abuelos. A partir de ello, el Papa Francisco ha dirigido algunas reflexiones importantes acerca de lo que son los abuelos, acerca de lo que son las personas mayores, y también en ese contexto de que el domingo pasado hemos celebrado la segunda Jornada Mundial de los Abuelos, el 24 de julio, que fue establecido por el Papa Francisco hace 2 años. En una de las primeras reflexiones del Papa se ha detenido y ha señalado que somos hijos de una historia que hay que custodiar, no somos individuos aislados, no somos islas, nadie viene al mundo desconectado de los demás, sino que todos tenemos raíces, y el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo es precisamente el amor familiar, el amor que se da en ese contexto de familia, que de la cual forman parte no solamente nuestros padres, sino también las personas que nos han engendrado, sino también aquellas que están antes de nuestros progenitores. En este sentido, el Papa Francisco ha dicho de que es importante que tratemos de aprender esto como individuos y como iglesia, a no oprimir nunca la conciencia de los demás, a no encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca, y sobre todo a no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos han precedido y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos, y ellos son precisamente los abuelos. Otro aspecto que el Santo Padre ha resaltado en su reflexión durante la misa en el estadio de Edmonton ha sido el siguiente. El Papa ha dicho que un segundo aspecto es, además de ser hijos de una historia que hay que custodiar, somos artesanos de una historia que hay que construir. Cada uno de nosotros puede reconocer lo que es con sus luces y sus sombras, según el amor que ha recibido o le ha faltado. El misterio de la vida humana es todos somos hijos y pertenecemos a una comunidad, a una tradición. Por eso el misterio de la vida es que fuimos generados y formados por alguien, pero cuando nos hacemos adultos estamos también llamados a generar, a ser padres, madres y abuelos de alguien más. Así pues, viendo a la persona en que hemos convertido, podemos preguntarnos si los abuelos de los que procedemos, los mayores que soñaron, esperaron y se sacrificaron por nosotros, nos plantean una pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? El Papa ha recibido con este canto tradicional aquí en este ambiente de la parroquia del Lago de Santa Ana para la celebración de la liturgia de la palabra. Esta celebración en sus lecturas nos hablará acerca de la importancia
de la intercesión. En este santuario del lago serán proclamadas las lecturas en inglés y el Papa pronunciará una homilía en español. Las lecturas precisamente que han sido elegidos para este encuentro tienen que ver y están identificadas con el tema del agua viva. Así es que en esta clave del agua viva escucharemos y celebraremos la palabra del Señor. Recordamos también que la casulla que el Papa Francisco utilizó en la misa en el estadio de Edmonton tenía también alusiones al agua que fluye de la cruz de Cristo, que es el símbolo de la vida y que debe llegar a nosotros a través de nuestra participación en la vida plena con Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que nacieran de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por la plegaria de ambos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, let us open our minds. Hermanos y hermanas, abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. A continuación, en la primera lectura, escucharemos la descripción de una visión de Ezequiel, que nos habla también de estas direcciones, este, oeste, norte y sur. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación se proclamará el salmo, será cantado por una feligresa de la comunidad local de la parroquia del Lago de Santa Ana. El estribillo de este salmo nos dice: sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y es tomado de el libro del profeta Isaías, capítulo 12, versículos del 2 al 6.
Oh, vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. You will draw water joyfully from the springs of salvation. Surely God is my Savior. I will trust and will not be. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. You will draw water joyfully from the springs of salvation. Give thanks to the Lord. Dad gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Proclaim that his name is exalted. Oh, vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. You will draw water joyfully from the springs of salvation. Sing praise to the Lord for his glorious achievements. Let this be known throughout all the earth. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. The Holy One of Israel. Oh, vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. You will draw water joyfully from the springs of salvation. Ustedes sacaron agua con alegría de las nacientes de salvación. You will draw water joyfully from the springs of salvation. En este momento, el diácono Stephen Callahan, procedente de la diócesis de Sault Ste., se acerca a pedir la bendición al Papa Francisco para poder proclamar el Evangelio. Es un hombre de origen mestizo y que ejerce su ministerio desde hace algunos años. Y el canto del Evangelio nos invita a cantar el Aleluya, a entonar y a decir que las palabras del Señor son espíritu y vida, y que solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Your words, Lord, are spirit and life. You have the words of eternal life.
The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. On the last day of the festival, the great day, El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: let anyone El que who tenga is sed, thirsty que venga a mí come to me y beba. and drink. El que cree en mí, As the scripture has said, como out of dice the la believer's Escritura, heart shall flow rivers of living water. de sus entrañas manarán ríos Said this de agua about the viva. Spirit, which believed. Dijo esto refiriéndose And al he said this Espíritu about the Spirit, que habían de recibir los que creyeran en Él. for as yet there was Todavía no se Spirit, había dado el Espíritu, because Jesus was porque not yet Jesús no glorified. había sido glorificado. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39, que nos habla precisamente de esta agua viva, nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en este momento de liturgia de la palabra a orillas del lago de Santa Ana. No está marcada. Queridos hermanos y hermanas, Abawa Ashdid, Tansi Oki, buenos días. Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me han acompañado allí donde he ido. Este latido de los tambores me parecía el eco del latido de muchos corazones, los corazones que durante siglos han vibrado en estas aguas, los corazones de tantos peregrinos que juntos han marcado el paso para alcanzar este lago de Dios. Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. ¿Cuántos corazones llegaron aquí anhelantes y fatigados, lastrados por la carga de la vida, y junto a estas aguas encontraron la consolación y la fuerza para seguir adelante? También aquí, sumergidos en la creación, hay otro latido que podemos escuchar, el latido materno de la tierra. Y así como el latido de los niños desde el seno materno está en armonía con el de sus madres, del mismo modo, para crecer como seres humanos, necesitamos acompasar los ritmos de la vida con los de la creación que nos da la vida. Así pues, vayamos de nuevo a nuestra fuente de vida, a Dios, a los padres, en el día y en la casa de Santa Ana, a los abuelos, que saludo con gran afecto. Dear brothers and sisters, Aba Washdid, Tansi Oki. I am very pleased to be here, a pilgrim with you and among you. In these days, and today in particular, I have been struck by the sound of drums that accompanied me wherever I went. This beating of drums seems to echo the beating of so many hearts, hearts that over the centuries have beat near these very waters, hearts of the many pilgrims who walked together to reach this lake of God. Here we can truly feel the choral heartbeat of a pilgrim people,
of generations who set out on a journey towards the Lord in order to experience his work of healing. How many hearts have come here with anxious longing, weighed down by life's burdens, and found by these waters consolation and strength to carry on. Here, immersed in creation, we can also sense another beating, the maternal heartbeat of the earth. Just as the hearts of the babies in the womb beat in harmony with those of their mothers, so in order to grow as people, we need to harmonize our own rhythms of life with those of creation, which gives us life. Today, then, let us return to the sources of life, to God, to our parents, and on this feast day, and in the house of St. Anne, to our grandparents, all of whom I greet with great affection. Transportados por estos latidos vitales, estamos ahora aquí en silencio. Contemplamos las aguas de este lago. Esto nos ayuda a volver también a las fuentes de la fe. Nos permite peregrinar idealmente hasta los lugares santos. Imaginar a Jesús, que desarrolló gran parte de su ministerio precisamente a la orilla de un lago, el lago de Galilea. Allí escogió y llamó a los apóstoles, allí proclamó las bienaventuranzas, allí narró la mayor parte de las parábolas, realizó signos y curaciones. Por otro lado, aquel lago constituía el corazón de la Galilea de las naciones, una zona periférica de comercio, donde confluían distintas poblaciones, coloreando la región de tradiciones y cultos dispares. Se trataba del lugar más distante geográfica y culturalmente de la pureza religiosa que se concentraba en Jerusalén junto al templo. Podemos, pues, imaginar aquel lago, llamado Mar de Galilea, como una concentración de diferencias. En sus orillas se encontraban pescadores y publicanos, centuriones y esclavos, fariseos y pobres hombres y mujeres de las más variadas provenencias y extracciones sociales. Allí, precisamente allí, Jesús predicó el reino de Dios. No a gente religiosa preseleccionada, sino a pueblos distintos, que como hoy acudían de varias partes. Predicó acogiendo a todos y en un teatro natural como este. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos, vivan como hermanos para ser hijos de Dios Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. De ese modo, precisamente aquel lago, mestizado de diversidad, fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Y aquí, en las orillas de este lago, el sonido de los tambores que atraviesa los siglos y une gentes distintas, nos lleva hasta aquel entonces. Nos recuerda que la fraternidad es verdadera si une a los que están distanciados, que el mensaje de unidad que el cielo envía a la tierra no teme las diferencias y nos invita a la comunión de las diferencias, nos invita a comenzar juntos, porque todos somos peregrinos en camino. Inspired by these vital heartbeats, we are here, silently contemplating the waters of this lake. This, too, helps us to return to the sources of faith. Indeed, it allows us, in spirit, to become pilgrims, to visit the holy places,
to imagine Jesus, who carried out much of his ministry on the shores of a lake, the Sea of Galilee. There he chose and called the apostles, preached the Beatitudes, taught many of his parables, performed signs and healings. That lake, the heart of Galilee of the Gentiles, was nonetheless a peripheral area, a crossroads of commerce where various peoples converged, making the region one of different religions and customs. Geographically and culturally, it was the farthest place from the religious purity concentrated in Jerusalem around the temple. So we can think of that lake, the Sea of Galilee, as a place teeming with diversity. Fishermen and tax collectors, centurions and slaves, Pharisees and the poor men and women from a wide variety of origins and social backgrounds, all coming together on its shores. It was precisely there that Jesus preached the kingdom of God, not to a select religious congregation, but to various peoples, who then, as today, flocked from different places. In a natural theater such as this, he preached to everyone. God chose that richly diverse context to announce to the world something revolutionary. For example, turn the other cheek, love your enemies, live as brothers and sisters so as to be children of God, the Father who makes his sun shine on both good and bad and sends rain on the righteous and on the unrighteous. This lake, with all its diversity, thus became the site of an unprecedented proclamation of fraternity. Not a revolution bringing death and injury in its wake, but a revolution of love. Here, on the shores of this lake, the sound of drums spanning the centuries and uniting different peoples bring us back to that time. It reminds us that fraternity is genuine if it unites those who are far apart, that the message of unity that heaven sends down to earth does not fear differences, but invites us to fellowship of differences, in order to start afresh together, because we are all pilgrims on a journey. Hermanas, peregrinos de estas aguas, ¿qué podemos tomar de ellas? La palabra de Dios nos ayuda a descubrirlo. El profeta Ezequiel ha repetido por 2 veces que las aguas que surgen del templo para el pueblo de Dios dan la vida y sanan, dan la vida y sanan. Dear brothers and sisters, pilgrims to these waters, the Word of God can help us realize what we can draw from them. The prophet Ezekiel tells us twice that the waters flowing from the temple both give life and heal. Give life and heal God's people. Dan la vida. Pienso en las abuelas que están aquí con nosotros. Tantas. Queridas abuelas, sus corazones son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, sino también espiritual. Y pensando en sus cocum, pienso en mi abuela. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura del cuidado y la sabiduría de la vida. La fe raramente nace leyendo un libro
nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar, se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodian entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. The waters give life. I think of the dear grandmothers who are here with us. Dear grandmothers, your hearts are springs from which the living water of faith flowed, and with it you quenched the thirst of your children and grandchildren. I am struck by the vital role of women in indigenous communities. They occupy a prominent place as blessed sources, not only of physical, but also of spiritual life. In thinking of your kokum, I also remember my own grandmother. From her, I received the message of faith and learned that the gospel is communicated through loving care and the wisdom of life. Faith rarely comes from reading a book alone in a corner. Instead, it spreads within families, transmitted in the language of mothers, in the sweetly lyrical accents of the dialects of grandmothers. It warms my heart to see so many grandparents and great-grandparents here. I thank you and would like to say to all those families with elderly people at home, you possess a treasure. Guard this source of life within your homes. Please take care of it as a precious legacy to be loved and cherished. El profeta decía que las aguas, además de dar vida, sanan. Este aspecto nos traslada a las orillas del lago de Galilea, donde Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males. Allí, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos. Esta tarde, imaginémonos alrededor del lago con Jesús, mientras Él se acerca, se inclina y con paciencia, compasión y ternura cura a tantos enfermos en el cuerpo y en el espíritu, endemoniados, leprosos, paralíticos, ciegos, pero también personas afligidas, descorazonadas, perdidas, heridas. Jesús ha venido y viene todavía a hacerse cargo de nosotros, a consolar y sanar nuestra humanidad sola y agotada. A todos, también a nosotros, dirige la misma invitación. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, yo los haré descansar. O como en el texto que hemos escuchado esta tarde, el que tenga sed, que venga a mí y beba. The prophet also said that in addition to giving life, the waters heal. This too brings us back to the shores of the Sea of Galilee, where Jesus cured many who were sick with various diseases. When sunset came, they brought to him all who were sick. This afternoon, let us picture ourselves around the lake with Jesus as he draws near, bends down, and with patience, compassion, and tenderness, heals many who are sick in body and spirit, the possessed, the paralyzed, the blind, but also the brokenhearted and discouraged, the lost and hurting. Jesus came then, and he still comes now to care for us and to console and heal our lonely and wearied human family. To everyone,
And to us as well, he extends the same invitation. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Or as he says in the passage we heard this afternoon, let anyone who is thirsty come to me and drink. Hermanos, hermanas, todos nosotros necesitamos de la sanación de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo de clamar por sus necesidades, también nosotros, Señor, esta tarde acudimos a ti con el dolor que llevamos dentro. Te traemos nuestra aridez y nuestras dificultades. Te traemos los traumas de la violencia padecida por nuestros hermanos y hermanas indígenas. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Sabemos que esto requiere esfuerzo, cuidado y hechos concretos de nuestra parte. Pero sabemos también, Señor, que solo no lo podemos hacer. Nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela. Brothers and sisters, all of us need the healing that comes from Jesus, the physician of souls and bodies. Lord, as the people on the shores of the Sea of Galilee were not afraid to cry out to you with their needs, so we come to you this afternoon with whatever pain we bear within us. We bring to you our weariness and our struggles. We bring to you the wounds of the violence suffered by our indigenous brothers and sisters. In this blessed place where harmony and peace reign, we present to you the disharmony of our experiences, the terrible effects of colonization, the indelible pain of so many families, parents, grandparents, and children. Lord, help us to be healed of our wounds. We know that this requires effort, care, and concrete actions on our part. But we also know, Lord, that we cannot do this alone. We rely on you and on the intercession of your mother and your grandmother. Sí, Señor, nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela, porque las madres y las abuelas ayudan a sanar las heridas del corazón. Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Y poco después, con la llegada de la imprenta, se publicaron las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas. Cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas. En Canadá, esta inculturación materna que se realizó por obra de Santa Ana unió la belleza de las tradiciones indígenas y de la fe. Las plasmó con la sabiduría de una abuela que es 2 veces mamá. También la Iglesia es mujer, también la Iglesia es madre. De hecho, nunca hubo un momento en su historia en que la fe no haya sido transmitida en lengua materna por las madres y por las abuelas. En cambio, parte de la herencia dolorosa que estamos afrontando nace por haber impedido a las abuelas indígenas
transmitir la fe en su lengua y en su cultura. Esta pérdida ciertamente es una tragedia, pero vuestra presencia aquí es un testimonio de resiliencia y de reinicio, de peregrinaje hacia la sanación, de apertura del corazón a Dios que sana nuestro ser comunidad. Hoy, todos nosotros, como Iglesia, necesitamos sanación. Necesitamos ser sanados de la tentación de la institución ante la búsqueda de la verdad, de preferir el poder mundano al servicio evangélico. Hermanos y hermanas, ayudémonos a contribuir con el Espíritu Santo para edificar una iglesia capaz de abrazar a cada hijo e hija, abierta a todos, a uno, a cada una, que no vaya contra nadie, sino que vaya al encuentro de todos. Yes, rely on you, because mothers and grandmothers help to heal the wounds of our hearts. At the dramatic of the conquest, Guadalupe transmitted the true faith to the indigenous people, speaking their own language and clothed in their own garments without violence or imposition. Shortly afterwards, with the arrival of printing, the first grammar books and catechisms were produced in indigenous languages. How much good was done in this regard by those missionaries who, as authentic evangelizers, preserved indigenous languages and cultures in many parts of the world. In Canada, this maternal enculturation took place through St. Anne, combining the beauty of indigenous traditions and faith and fashioning them with the wisdom of a grandmother who is a mother twice over. The church, too, is a woman. Church is also a mother. In fact, there has never been a time in her history when the faith was not passed on in mother tongues, passed on by mothers and grandmothers. Part of the painful legacy we are now confronting stems from the fact that indigenous grandmothers were prevented from passing on the faith in their own language and culture. That loss was certainly tragic. But your presence here today is a testimony of resilience and a fresh start, of pilgrimage towards healing, of a heart open to God who heals the life of communities. Today, all of us as church need healing. Healing from the temptation of closing in on ourselves, of defending the institution rather than seeking the truth, of preferring worldly power to serving the gospel. Dear brothers and sisters, with God's help, let us help one another in offering our own contribution to the building up of a mother church pleasing to Him, capable of embracing each of her sons and daughters, a church that is open to all and speaks to everyone, a church that is against no one and encounters everyone. Las multitudes del lago de Galilea que se agolpaban en torno a Jesús se componían principalmente de gente común, gente sencilla que le llevaba sus propias necesidades y sus propias heridas. De la misma forma, si queremos cuidar y sanar la vida de nuestras comunidades, no podemos comenzar sino desde los pobres, desde los marginados. Con demasiada frecuencia nos dejamos guiar por los intereses de unos pocos que están bien. Es necesario mirar más a las periferias y ponerse a la escucha del grito de los últimos,
Es necesario saber acoger el dolor de los que muchas veces en silencio, en nuestras ciudades masificadas y despersonalizadas gritan, no nos dejen solos. Es también el grito de los ancianos, que corren el peligro de morir solos en casa o abandonados en una estructura, o de los enfermos incómodos, a los que en vez de afecto se les suministra muerte. Es el grito sofocado de los muchachos y muchachas más cuestionados que escuchados, los cuales delegan su libertad a un teléfono móvil, mientras en las mismas calles otros coetáneos suyos vagan perdidos, anestesiados por alguna diversión, cautivos de adicciones que los vuelven tristes e insatisfechos, incapaces de creer en sí mismos, de amar aquello que son y la belleza de la vida que tienen. No nos dejen solos, es el grito de quien quisiera un mundo mejor, pero no sabe por dónde comenzar. The crowds at the Sea of Galilee, who thronged around Jesus, were made up for the most part of ordinary, simple people who brought to him their own needs and hurts. If we want to care for and heal the life of our communities, we need to start with the poor and the most marginalized. Too often, we allow ourselves to be guided by the interest of just a few. We need to look more to the peripheries and listen to the cry of the least of our brothers and sisters. We need to learn how to listen to the pain of those who, in our crowded and depersonalized cities, often silently cry out, "Don't abandon us." It is the cry of the elderly who risk dying alone at home or in a nursing home, of patients who, in place of affection, are administered death. It is the muffled plea of young people who are more interrogated than listened to, who delegate their freedom to a cell phone while in the same streets other young people wander about, lost, aimless, prey to addictions that only make them depressed and frustrated, unable to believe in themselves or to love themselves for who they are or to appreciate the beauty of their lives. They cry out, "Don't abandon us." That is the cry of those who want a better world but do not know where to start. Jesús, que nos sana y consuela con el agua viva de su Espíritu, esta tarde en el Evangelio nos pide que también de nosotros, desde el seno de quien cree, broten ríos de agua viva. Y nosotros, ¿sabemos calmar la sed de nuestros hermanos y hermanas? Mientras seguimos pidiendo consuelo a Dios, ¿sabemos darlo también a los demás? ¿Cuántas veces nos liberamos de tantos pesos interiores, por ejemplo, de no sentirnos amados y respetados, cuando comenzamos a amar a los demás gratuitamente? En nuestras soledades e insatisfacciones, Jesús nos empuja a salir, nos empuja a dar, nos empuja a amar. Y entonces me pregunto, ¿qué hago yo por quien me necesita? Mirando a los pueblos indígenas, pensando en sus historias y en el dolor que han sufrido, ¿qué hago yo por ellos? ¿Escucho con curiosidad mundana y me escandalizo por lo que ocurrió en el pasado o hago algo concreto por ellos? Rezo, leo, me informo, me acerco, me dejo conmover por sus historias y mirándome a mí mismo, si me encuentro en el sufrimiento, escucho a Jesús que me quiere llevar fuera del recinto de mi descontento y me invita a volver a empezar, a superarlo, a amar. A veces el mejor modo para ayudar a otra persona no es darle enseguida lo que quiere, sino acompañarla, invitarla a amar, a donarse,
porque es así, a través del bien que podría hacer por los demás, que descubrirá sus ríos de agua viva, que descubrirá el tesoro único y valioso que es Él mismo. Queridos hermanos y hermanas indígenas, he venido como peregrino también para decirles lo valiosos que son para mí y para la Iglesia. Deseo que la Iglesia esté entretejida entre nosotros, con la misma fuerza y unión que tienen los hilos de esas franjas coloreadas que tantos de ustedes llevan. Que el Señor nos ayude a ir hacia adelante en el proceso de sanación, hacia un futuro cada vez más saludable y renovado. Creo que sería también el deseo de sus abuelas y de sus abuelos, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana, bendigan nuestro camino. In this evening's gospel, Jesus, who heals and consoles us with the living water of his Spirit, asks that from us too. From the hearts of those who believe in him, streams of living water might flow. Yet, are we able to quench the thirst of our brothers and sisters? While we continue to ask God for consolation, are we able to bring consolation to others? It often happens that we free ourselves from many inner burdens, from not feeling loved or respected, for example, simply by starting to love others freely. When we are lonely and restless, Jesus urges us to go out. He urges us to give. He urges us to love. So let us ask ourselves, what do I do for those who need me? When looking at the indigenous peoples and thinking of their history and the pain that they endured, what do I do for the indigenous peoples? Do I merely listen with curiosity, horrified by what happened in the past, or do I do something concrete for them? Do I pray, meet, read, inform myself, support them, and let myself be touched by their stories? Looking at my own life, if I find myself suffering, do I listen to Jesus, who wants to take me beyond the confines of my impatience, who invites me to start over again, to go a step further, to love? Sometimes a good way to help others is not immediately to give them what they ask for, but to accompany them, inviting them to love and to give of themselves. In this way, through the good they can do for others, they will discover their own streams of living water and the unique and precious treasure that they truly are. Dear Indigenous brothers and sisters, I have come here as a pilgrim, also to say to you how precious you are to me and to the church. I want the church to be intertwined with you, as tightly woven as the threads of the colored bands that many of you wear. May the Lord help us to move forward in the healing process towards an ever more healthy and renewed future. I believe that this is also the wish of your grandmothers and your grandfathers, of our grandfathers and our grandmothers. May the grandparents of Jesus, Saints Joachim and Anne, bless us on our journey. Con la invocación de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, para que puedan interceder y acompañar este camino, este proceso de sanación, ha dicho el Papa, para que puedan así alcanzar la reconciliación.
O God, you are our Creator, our Father. Hear the prayer. Presentemos ahora las intercesiones diciendo, oh Dios, tú eres creador y nuestro Padre, escucha la oración de tus hijos que te imploran. A cada invocación respondemos diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Dan Cardinal Nasik Ashran, Métis Nation of Alberta, Uche. For our Holy Father, Pope Francis, for bishops, priests, and all Por nuestro those Papa who have Francisco, los obispos, los sacerdotes y por cuantos nos transmiten la fe que recibieron de nuestros padres, para que con su ayuda y ejemplo podamos perseverar en el testimonio gozoso y coherente del Evangelio. we pray to the Lord. Roguemos al Señor. Lord, hear our prayer. Mini Awia Magapchat, Alexis Nakotas Nation. For those Por quienes tienen cargos de gobierno y responsabilidad en nuestra nación y en nuestras comunidades, para que sean inspirados por el Espíritu Santo y nos guíen por el camino del bien y la solidaridad. and lead us in the ways of goodness and solidarity. We pray Roguemos to the al Lord. Señor. Okay, nichukwa. Nishtranako kichisenwa. Por los ancianos y en particular por los abuelos, para que su vida sea una bendición para todos en el don de la sabiduría. Vision beyond. I come from the Ghana Nation, Blood Tribe, Treaty 7. It's an honor, and I'm humbled to be here. For the elderly, and in particular for grandparents, that their lives may be a blessing for us all through their gifts of wisdom, experience, and care for our roots. We pray to the Lord. Por todos los aquí reunidos, para que seamos renovados por una nueva efusión del Espíritu Santo. Hello, everybody. My name is Donald Sam. I'm the chief of the Akiskalik First Nation of the Ktunaxa Nation, and I'm honored to be able to share the Kuni language with you all and with your. For all of us gathered here, Para que seamos renovados por una nueva efusión del Espíritu Santo. for all of us gathered here, that we may experience a fresh outpouring of Y the Holy podamos Spirit, recibir el don de la plenitud de la vida and y walk in caminar ways en la of justice and justicia peace. y la paz. Pray to the Lord. Roguemos al Señor. We pattern our prayer on the prayer of Christ, our Lord. Fieles a la recomendación del Salvador Our y Father, siguiendo su divina who art in enseñanza, heaven, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora nos disponemos para recibir la bendición del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. May Almighty God bless you. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Go in peace. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con la bendición del Papa Francisco concluye esta celebración de la palabra aquí en las inmediaciones del lago de Santa Ana,
en el cual el Papa ha reflexionado sobre este misterio del agua viva, el agua que surge de la cruz de Cristo, el agua que puede transformarnos, curarnos y sanarnos. Según el programa, en este momento el Papa Francisco se va a detener un momento para saludar a la Virgen María en una estatua muy especial para él. Es una estatua a la cual le tiene mucha devoción. Se trata de la imagen de la Virgen que desata nudos. Una imagen que ha sido preparada en una escultura encargada especialmente al escultor Timothy Chalmers. Y esta escultura es un regalo del Santo Padre para el pueblo de Edmonton. Antes de este momento mariano, los diferentes jefes de las tribus y de los pueblos originarios de Canadá pasan a saludar al Papa Francisco, a manifestarle su gratitud por haberlos ido a visitar y a encontrar. El Santo Padre está intercambiando con cada uno de ellos diferentes saludos y también presentes que le llevan y que le hacen entrega en esta celebración de la palabra, en el cual el Papa ha resaltado sobre todo la importancia de la transmisión de la fe, de las fuentes de nuestra fe, esa fuente que nos permite peregrinar idealmente hasta los lugares santos. Ha puesto como ejemplo la peregrinación de Jesús, ha puesto como ejemplo lo que está narrado en los evangelios, como por un lado la gente iba buscando a Jesús, siguiendo a Jesús hasta el lago de Galilea y hasta otras zonas en el cual se encontraba el Maestro. Comentando la primera lectura del profeta Ezequiel, el Papa ha dicho que por 2 veces se repite que hay aguas que surgen del templo para el pueblo de Dios, que dan vida y que sanan. Y este precisamente ha sido uno de los elementos importantes de su reflexión. Dan la vida, dice, pienso en las abuelas que están con nosotros, las abuelas, sus corazones que son fuente del cual surgen el agua viva, el agua de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. De esta manera, queridos y estimados oyentes, hemos llegado al final de esta transmisión en el cual el Papa Francisco ha presidido esta celebración de la palabra. Los invitamos a estar en sintonía con nosotros el día de mañana, cuando el Papa se dirigirá a Quebec. Saldrá por la mañana, miércoles 27 de julio, y a su llegada a la ciudad de Quebec se realizará la ceremonia de bienvenida en la residencia de la gobernadora. Posteriormente, el Papa realizará la visita de cortesía a la gobernadora general y el encuentro con el primer ministro. Saludará también a las autoridades de la sociedad civil y a los pueblos indígenas y el cuerpo diplomático. Todas estas actividades la podrán seguir a través de Vatican News y los canales en español. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News en español, les agradecemos por su sintonía. Que tengan una muy buenas tardes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con estas imágenes desde Edmonton.